cómo se separaron. Por supuesto, nos referimos al Estado de Chile. ¿Qué aprenderemos en este video? La llegada a la religión, la iglesia y el periodo colonial, la iglesia y el periodo republicano, la cuestión de sacristanas, leyes laicas y, aunque lo crean o no, Arturo Alessandri Palma, que tuvo mucha relación con la unión de la iglesia y el Estado. Veamos la llegada a la religión. Algunos dicen que es mentira, otros dicen que es verdad, pero uno de los propósitos de la corona española para enviar conquistadores a las Indias occidentales era el de expandir la fe católica. Quizá, solo quizá, puede haber sido una excusa para conseguir el oro y el territorio y el poderío del Imperio Español, pero para efectos PSU digamos que también querían expandir la religión, porque puede aparecer como pregunta y es respuesta correcta. Como muchas cosas que aparecen en la historia, no todo es tan cierto como lo dicen. Pero bueno, la cosa es que muchas congregaciones llegaron a las colonias, o en esa época no eran colonias aún, a los territorios que querían colonizar. Las más famosas o las que más presencia tuvieron fueron los de los monjes dominicos y la de los jesuitas. Los jesuitas y los dominicos estuvieron muy presentes en Chile, por lo menos, sobre todo los jesuitas. Pero refirámonos un poco a América en general, donde los indios eran calificados como casi esclavos, hasta que llegó Fray Bartolomé de las Casas, un monje dominico, a decir las barbaridades que estaban haciendo, las atrocidades que cometían contra estos indígenas y a apelar a su calidad de seres humanos. Por lo tanto, hubo un concilio, un consejo en España y determinaron que en realidad efectivamente los indígenas eran humanos, seres humanos, y como tales debían rendir obediencia al rey como súbditos personas. Por lo tanto, debían pagar tributo y una serie de problemas más que se fueron complicando a continuación. Eso mismo, esa misma defensa los indios también tuvieron en Chile los jesuitas. Por ejemplo, una figura muy importante fue la del padre Luis de Valdivia, que tradujo la Biblia al mapudungún, que trabajó con los indios para evangelizarlos, aprendió su lengua, les enseñó el español, como muchos otros jesuitas. A partir de entonces dejaron de atacar los españoles porque Luis de Valdivia habló con el gobernador de ese entonces, Oñez de Loyola, y comenzó una etapa llamada la guerra defensiva. Entonces, después de un tiempo, claro, como todos saben, hubo un proceso de sincretismo cultural y de mestizaje. Y la mayor parte de la población chilena de la época posterior fue población mestiza. Y esta población mestiza, por supuesto, en el Chile colonial, estaba principalmente influenciada por la iglesia y por los jesuitas. La iglesia lo era todo. Tenía la educación, es decir, las escuelas enseñaban. Tenían los hospitales, la salud, curaban, en el fondo. Tenían, qué sé yo, las iglesias tenían los cementerios, tenían los registros de todos los bautizados, quienes nacían, quienes morían, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me voy a quedar en lo primero que dije. Tenían la educación. Y ustedes comprenderán que si una persona es formada por otra, las ideas van a ser más o menos parecidas, o a tener una gran influencia de esta. Por lo tanto, como todos los chilenos eran formados por jesuitas, casi todos los chilenos tenían una formación más o menos similar, y esa era la formación católica. Eso ocurrió, y eso provocó, quiero decir, que ante la expulsión de los jesuitas por el rey Felipe III en 1778, fuera un poco drástica. Pero primero entendamos por qué. ¿Por qué pasó? Los jesuitas eran los más ricos de Chile. Tenían una cantidad de territorios que abarcaba de norte a sur de el Chile de ese entonces, que no era muy grande. Pero era mucho territorio, eran muy ricos. Eso a la corona no le gustó. No le gustó que tanto territorio se lo acapararan la iglesia, que como había derecho de patronato, entonces no tenían que pagarle impuesto al rey, sino que se lo quedaban ellos y eso no era territorio del rey. Además ocurrió que hubieron un par de jesuitas que se tiraron unos par de comentarios medio ilustrados. Y esos comentarios eran antimonárquicos, según lo interpretaron las personas de la corona, y decidieron entonces en 1778, si no me equivoco, porque no lo he googleado, así que pueden googlear si fue efectivamente en ese año o no, la expulsión de los jesuitas. Pero la gente, como todos los chilenos querían a estos curas,
fue un fracaso para la popularidad del rey. Y todos se pusieron en contra porque todos habían sido formados y educados por ellos. Y todas las instituciones las tenían ellos. Chile era un país católico, donde amaban la fe, porque amaban a estos eclesiásticos. Pero luego llegó la independencia. Se independizaron, regresaron, por supuesto, los jesuitas tan queridos, y empezó el proceso de Bernardo Higgins, de Freire, pero luego de todo eso, donde todo era muy católico, empezó la hora de redactar una constitución. Les voy a explicar quién es este tipo de acá, ¿ya? Pero primero vámonos a este tema. La constitución siempre al principio, por lo menos, hasta el 1925, se lo vamos a explicar después, estableció que Chile era un país católico, de religión católica, constitucionalmente. Después de ciertos ensayos constitucionales se llegó a una constitución que también se considera como parte de los ensayos constitucionales llamada la Constitución Liberal. En ella se estableció que había libertad de culto hasta por ahí nomás, porque lo que determinaba era que si una persona no era católica, pero quería en privado, sin que nadie lo viera, en secreto, practicar su fe, no iba a estar penada por la ley. Y como digo, el rol de la iglesia en la vida diaria era constante. Se me olvidó mencionar que aparte de los roles que decía yo, de saber quién de anotar quién nacía, tener el registro de quién moría, de educar, de estar en la salud, también tenían en la justicia. Si, por ejemplo, como dicen todos los hombres son iguales ante la ley, acá no lo era tanto. La palabra de un cura valía más que la palabra de otra persona ante la justicia, ¿me entienden? Era muy importante. Bien, hablemos del gran escándalo entre el Partido Conservador que hubo en 1856. La cuestión del sacristán. Este tipo de acá era el arzobispo de Santiago, Rafael Valentín Valdivieso, y fue bastante importante en su época. No solamente porque fue el primer sacerdote que llegó a arzobispo siendo hijo legítimo, pero eso es otro tema. Lo que vamos a hablar es de la cuestión del sacristán. Lo que ocurrió fue que en la sacristía de la catedral trabajaban dos personas. Una era el sacristán, de hecho, o sea, el sacristán, el ayudante del cura, y el otro era un empleado llamado Pedro Santelices, que ayudaba, que hacía un par de trabajitos. Parece que entre esos trabajitos se mandó un condoro, porque el sacristán lo expulsó. Y Pedro Santelices fue a los tribunales de justicia a alegar. Entonces lo obligaron a contratarlo de nuevo por orden de los tribunales de justicia. Pero recordemos el derecho de patronato. Este determina una lista larga de derechos que da a la iglesia, y entre ellos está que lo que pasa en la iglesia queda en la iglesia. Como decía Jesús, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces aquí, según el derecho de patronato que seguía vigente, el Estado no podía tocar a la iglesia. Sin embargo, y la iglesia opinaba que eso también era ilegal, entre comillas, según el derecho canónico, porque ellos tomaban sus propias determinaciones y el Estado no tenía por qué meterse. Sin embargo, el Estado opinaba distinto. Y el Estado estaba gobernado en ese momento o sea, el jefe de Estado en ese momento era Manuel Montt. Manuel Montt, presidente conservador, determinó que la iglesia no podía estar por sobre el Estado ni mantener el mismo nivel, sino que debía estar subordinada a este. Sin embargo, habían personas más tradicionales en el Partido Conservador, los llamados ultramontanos. Y ellos estaban en contra de estas ideas de Montt y de quien quería Montt en ese momento que lo sucediera, o sea, que fuera candidato después y que lo eligieran, porque lo iban a elegir hasta ese momento Antonio Varas. Por lo tanto, se dividió el Partido Conservador entre los ultramontanos y los montvaristas, entre los que querían la separación de la iglesia y el Estado y los que no. Pero a los montvaristas se les ocurrió una idea muy buena. Dijeron, bien, como no somos mayoría no somos mayoría en las elecciones, porque ahora el partido está dividido, ¿por qué no
nos aliamos con los liberales, que también quieren la separación de la Iglesia y el Estado. Se aliaron los montaristas y los liberales y sacaron un candidato que no fue ni chicha ni limonada, dicho en palabras coloquiales, llamado José Joaquín Pérez, que dio paso al periodo liberal. En el periodo liberal, bueno, acá puso un par de presidentes, tres presidentes liberales, comenzaron las reformas dedicadas especialmente a separar la iglesia del Estado. Puse cementerios, no importa. Los cementerios laicos permitían que las personas que no eran católicas fueran enterradas dignamente. Eso también lo había hecho Bernardo Higgins un poco, ellos lo continuaron. El matrimonio civil, ahora no era la iglesia el encargado de casar solamente, sino que también el Estado. Y eso al principio la iglesia lo castigaba, era pecado casarse por el civil. Después ahora la iglesia no solamente permite que se casen por el civil, sino que además exige un matrimonio civil antes de un matrimonio eclesiástico. Pero bueno, el registro civil, eso es muy importante, porque ya no tenía el registro de las personas que nacían solamente cuando eran bautizadas. Ahora era obligación tener registro de todas las personas, era muy importante para los censos, y los censos obviamente son importantes para las reformas populares, ¿me entienden? De bien común, etcétera. Y la libertad de culto, de nuevo tocamos la libertad de culto, sí, porque antes se había abolido. Acuérdense que después de esta reforma, de esta constitución liberal que les mencioné que había permitido la libertad de culto, fue abolida en la constitución de 1833, la constitución conservadora. Entonces ahora hicieron una reforma a la constitución de 1833 para permitir nuevamente la libertad de culto. Pero luego llega la Constitución de 1925, el final definitivo. Esta constitución la hizo Arturo Alessandri Palma. No quiero extenderme mucho en todo esto, en ruidos sables, qué sé yo, porque no es el tema del video. Pero el punto está que cuando hicieron esta nueva constitución, establecieron que la iglesia está subordinada al Estado. De hecho, copié textual, busqué la constitución en internet, la descargué en PDF y puse una cita textual de cómo lo dicen. Las iglesias, las confesiones, instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos, de cualquier culto, fíjense, o sea, no solamente la católica, tendrán los derechos que otorgan y reconocen con respecto a los bienes las leyes actualmente en vigor, pero quedarán sometidas dentro de las garantías de esta constitución al derecho común para ejercicio del dominio de sus bienes futuros. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora la Constitución está por sobre las leyes de la Iglesia. Y eso es todo. Y eso es todo, amigos. Es un poquito infantil.